Bueno, buenos días. Yo, con motivo del título de las jornadas, decidí nombrar a mi comunicación El funeral del héroe en el hombre que mató a Liberty Balance. Quiero comenzar con esta imagen porque la flor del cactus es una pieza fundamental del funeral que nos ocupa. Como ustedes saben, el hombre que mató a Liberty Balance comienza el relato con la llegada a Sinbon del senador Stoddard y su esposa Hallie para acudir al funeral de Tom Doniphan, quien fuera su amigo y héroe y ahora ha muerto completamente olvidado por esa ciudad. Yo ese funeral le sitúo aquí. You knew where I wanted to go, didn't you? Well, you said you wanted to see the cactus blossoms. There's his house down there, but to the left of it, blossoms all around. He never did finish that room he started to build on, did he? No, oh, well, you know all about that. There's a lot of them there. Oh. Como les comentaba, he escogido esta escena porque creo que en ella se inscribe el homenaje a Tom, que, como ustedes saben, es el héroe muerto. A continuación voy a comenzar por hacer un breve análisis de la misma. La película está dividida en dos grandes partes. Una, que forma la mayor parte de la película, es el flashback relatado por el senador a los periodistas, en el que cuenta la verdadera historia de Tom, y la otra parte está formada por un prólogo y un epílogo. Esta escena es parte de ese prólogo inicial. Bueno, Ford nos muestra con este fundido una transición de la ciudad civilizada al viejo oeste. En el presente, Sinbon es una ciudad moderna y Hallie, con el que fuera una vez comisario de esa ciudad, va a ir al desierto. El viejo oeste y la ciudad civilizada, esta dualidad está durante toda la película. Por una parte vemos esa confrontación entre el pasado, que se da durante el flashback, y el presente, del prólogo y del epílogo. Lo vemos claramente en la diligencia, que ha sido sustituida por el ferrocarril. Pero esta confrontación, hay un montón de elementos que aparecen durante la parte del flashback, elementos del universo del western, como el vaquero, el sheriff, el salón, la diligencia, los tiroteos, la ley de la violencia. Y la ciudad civilizada, que Ford nos muestra de manera muy precisa ciertos planos como este, en el que vemos los avances, el teléfono, los ventiladores. No solo los vemos, sino que también los escuchamos, ya sea en boca de los propios personajes, como dice Hallie, el lugar ha cambiado muchísimo, iglesias, escuelas, tiendas, o por los sonidos de la banda sonora. El viejo oeste y esa civilización no solo están presentes en el pasado y en el futuro, sino que están durante todo el flashback representados el oeste por Tom Doniphan y la civilización por el joven abogado Ransom Stoddard, que llega precisamente del este con sus libros y trata de
enseñar a leer a Sinbad, que prácticamente toda la población es analfabeta. Tom Doniphan y Ransom Stoddard, uno que tiene la ley de la violencia y otro intenta imponer la palabra, están enamorados de Hallie, que al final va a ser ella la que ese vínculo entre el este y el oeste. Tom le regala a Hallie un cactus, que es la flor del desierto, una flor ruda con espinas, mientras que Ransom enseña a Hallie a leer. Siguiendo con la escena que os mostraba al principio, el siguiente plano a ese fundido es la llegada a una vieja casa en ruinas que vemos que está quemada. Está quemada porque una vez estuvo en llamas. El propio Tom le quemó. Él estaba construyendo una habitación para Hallie y cuando renuncia a su amor, furioso la quema. Y nos remite a su vez a otra casa en llamas que es de Deserche. Deserche es una película del mismo cineasta unos años antes, del 56. En ambos casos, en Deserches, el fuego lo prenden los indios y en El hombre que mató a Liberty Balance, el fuego lo prende el propio Tom. Pero en ambos casos está vinculada esta casa en llamas con la pérdida de la mujer. En Deserches, Marta muere y en El hombre que mató a Liberty Balance, Tom renuncia a ese amor. Quería comentar también que precisamente en el momento en el que vemos esta casa de Tom, escuchamos un tema que sale en la película que acaba de comentar el compañero de Anne Rutger, que tiene un tono efectivamente funerario, como él ha dicho. Seguimos con la escena y el siguiente plano a este que veíamos aquí es este, que voy a utilizar para empezar a hablar de la sombrerera. La sombrerera es lo primero que hemos visto que se ha bajado del tren, del ferrocarril, muy cerca siempre de Hallie, como vemos. He puesto en unas imágenes un poco el recorrido que hace esa sombrerera de líneas blancas y grises, siempre abrazada en muchas ocasiones por Hallie y muy centrada, como vemos, por ejemplo aquí, en muchos planos. En la escena, según se va desarrollando la escena, Hallie, como han visto ustedes, le pide a Link que le corte una flor de cactus. Quiero aprovechar este plano también para observar cómo ese tronco del fondo nos recuerda al propio Tom, firme y duro como él, y que precisamente está en línea con el cactus que van a cortar. Hallie mira a la sombrerera y la abraza, porque el cactus va a ir en esa sombrerera. Cuando Tom Doniphan es nombrado por primera vez por el senador Stoddard, es en el primer momento de la película en el que se nombra al personaje, vemos cómo por detrás entra la sombrerera en manos de Hallie. Y cuando Tom es nombrado por segunda vez, y de hecho en esta segunda vez es el periodista Scott el que dice quién es Tom Doniphan, abre esa incógnita, la sombrerera está justo en el centro del plano. Y es una incógnita la propia sombrerera, como ahora veremos. He encontrado voy a poner esto, es muy breve y quiero que vean, que se fijen ustedes en el sombrero del que fue Sheriff, de Link. ¿Lo han visto? No. Ha desaparecido. Algunas personas dirán que es un fallo de Racord, pero siendo John Ford el cineasta de esta película, yo lo dudo. Y creo que es un juego de cómo con la pasada del senador el sombrero desaparece. Ese sombrero que está encima de la sombrerera que hemos vinculado ya a Tom por todas las imágenes que hemos visto. De hecho, aquí, que es la sala en la que se encuentra el ataúd, en la que se encuentra Tom, están velándole sus amigos,
Pompey, Halley, el comisario y el senador, y entran los periodistas y hay un plano contra plano. Y de repente John Ford utiliza este otro plano, que es muy similar, como ven, al de arriba. ¿Qué cambia? Que el sombrero vuelve a estar encima de la sombrerera y que vemos precisamente parte de la caja del ataúd del héroe. El plano hace una recolocación interna y ocurre esto: la sombrerera, como ven, queda enmarcada por la propia caja. Para, una vez más, fíjense en el sombrero. Yes, I guess maybe I have. Halley abre la sombrerera. Bueno, esto es lo que ha ocurrido. Desde el primer momento, aquí nos lo muestra Ford con un juego de sombras. Esto es al inicio de ese flashback que les comentaba. Tom le pasa el sombrero al senador. La ley de la violencia frente a la ley de la palabra, de los libros, ¿no? Y entonces yo creo que esto está íntimamente relacionado con lo que acabamos de ver, porque de hecho todo se basa en que al final fue realmente Tom quien disparó. El senador ha construido su leyenda en función de eso, y en las imágenes que hemos visto el sombrero desaparece prácticamente de manera, parece mágica, ¿no? Y se lo lleva el senador. Esta imagen, que era el final del último clip que les he mostrado, vemos como es la última imagen que aparece de la sala donde está el ataúd, que vemos, es la última que vemos antes del flashback. La siguiente que veremos después del flashback será esta, del interior de la sala me refiero. Como ven, Halley abre la sombrerera, con ello abre todo el relato. Ya conocemos la verdad, ya conocemos quién fue Tom Doniphan, y ahora aparece el hombre de la funeraria con las botas, la cuerda y el sombrero, y al otro lado la sombrerera abierta. Anteriormente hemos visto que el senador le ha pedido que le ponga las botas, las espuelas y el cinturón. No ha dicho nada del sombrero, y no tendría ningún sentido, entiendo, que Halley y Ransom tuviesen el sombrero, pero en todo momento se nos está haciendo una metáfora de esa sombrerera, porque lo que está claro es que no está solo para meter al cactus, porque si fuese para eso no tendría por qué ser una sombrerera. Lo que es obvio es que el cactus, que nos remite al que una vez Tom regalase a Halley, ha pasado por esa sombrerera y ahora es el homenaje que ella le rinde. Esta imagen, que es muy cercana al final, luego hay otra secuencia en el ferrocarril. Quería comentarles la dialéctica que se establece con esta otra imagen de Sitges. Otra vez la película que les comentaba del mismo cineasta. En ambas imágenes el héroe está en el centro, enmarcado por una puerta que se cierra en los dos casos. En la primera ya se ha cerrado, la ha cerrado el senador. En la segunda se va a cerrar unos momentos después. En una, la diferencia es evidente. El héroe además es interpretado en los dos casos por John Wayne. En una está vivo y en otra está muerto. Toda esta decadencia, este retornar a la muerte, este viaje al pasado y al desierto, que por otra parte, como bien le dice el que fuese comisario a Halley antes de llegar a él, está aquí al lado. El ferrocarril ha cambiado mucho, pero el desierto, ese desierto salvaje, sigue estando aquí al lado.
toda esa decadencia está ya inscrita en los mismos títulos de crédito de la película. Aquí vemos las cruces que nos remiten de manera directa a lo que podrían ser unas tumbas. Incluso en los créditos que no están las cruces vemos cómo es de similar ese fondo, cómo podría ser la propia caja en la que se encuentra el héroe muerto. Toda esta decadencia, que no solo está mostrada por todo esto que hemos visto, sino también por la diligencia que se muestra, esa diligencia cubierta de polvo, o por la propia vejez de los personajes, creo que apunta a cómo la película en sí es un funeral. Y es un funeral del propio western. Yo creo que, he puesto esta cita que ha pasado a ser muy famosa: esto es el oeste, señor, cuando la leyenda se convierte en hecho, imprime la leyenda, que le dice el periodista al senador cuando el senador le cuenta lo que ocurrió de verdad, ¿no? Él ha construido toda su carrera en base a una mentira. Esto, junto a que la película está realizada en blanco y negro, cuando ya había color, la película es un punto final al género clásico del western, y tantas otras cosas, me hace pensar que el propio film podría ser el cactus del western. Sea como sea, creo que John Ford, quizás ya en su vejez, que hace una especie de confesión con esta película, como una confesión similar, por otra parte, a la que hace el senador, abre con un homenaje espléndido una reflexión a las leyendas impresas en su propia filmográfica.